está en inglés, ya que pertenece a un consorcio europeo, pero bueno, yo la voy a comentar toda en castellano. Y la segunda, bueno, es que aunque el seminario online está muy centrado en visión artificial, esta charla va a ser un poco diferente porque va a hablar de fotónica aplicada al sector alimentario, pero no tanto en visión artificial, sino más en el campo quizás de espectroscopía u otro tipo de aplicaciones, pero usando la tecnología de los circuitos integrados fotónicos, que vamos a describir y vamos a aprender en esta presentación qué es lo que son. Entonces, quizás no hay tantos ejemplos prácticos de aplicación y es más relacionada con la tecnología en sí mismo y las potenciales que se pueden llegar a desarrollar, ¿de acuerdo? Bueno, pues introduciendo quizás lo más básico que ya ha comentado David, que es la fotónica. Bueno, pues la fotónica en general es la ciencia que estudia desde la transmisión de la luz, la generación de luz, su filtrado, su manipulación en general. Y la mayoría de las aplicaciones de fotónica a día de hoy funcionan ya sea con luz visible o en el infrarrojo cercano, que ya estamos viendo, por ejemplo, en la charla anterior de NIT, que también se está extendiendo al cercano, al infrarrojo más medio o lejano incluso. Entonces, pues bueno, ¿qué es un circuito fotónico? Pues partiendo de la base de un sistema óptico es aquel en el que tenemos, por ejemplo, una luz de tipo láser que se genera, se transmite ya sea a través de fibra óptica o en el espacio y se procesa pues de diferentes maneras, con filtros o moduladores, etcétera, y se detecta con fotodetectores, fotodiodos. Entonces, un circuito fotónico lo que permite es integrar estos sistemas ópticos en un microchip, en un circuito integrado. Lo que pasa es que este circuito integrado, en vez de ser electrónico, es fotónico, es decir, transmite luz, genera luz, amplifica luz y procesa todo con luz. ¿De acuerdo? En general, el concepto es muy similar. Las ventajas de utilizar estos circuitos integrados fotónicos son muy similares a los circuitos integrados electrónicos, es decir, tienes sistemas que son mucho más pequeños en tamaño y en peso, esto para según qué aplicaciones puede ser muy interesante. Luego también hacen que sea un ensamblado del sistema mucho más sencillo y un encapsulado mucho más sencillo, ya que en sistemas ópticos, si me permitís volver a la transparencia anterior, veis que los componentes ópticos requieren un ensamblado bastante complejo del láser con el fotodiodo, los filtros, etcétera, mientras que si lo tienes todo en un microchip, pues esto es mucho más sencillo de montar y esto también abarata mucho los costes de la instrumentación. Al tener también un único circuito, lo hace bastante más robusto mecánicamente contra vibraciones, contra golpes, y esto en entornos industriales es muy interesante. También en entornos industriales y sobre todo en entornos de agroalimentario es muy fácil hacer todo el sistema hermético para evitar todo tipo de contaminaciones y eso también según qué certificaciones se utilicen los instrumentos es muy crítico. También sabemos que es mucho más estable en temperatura, ya que, de nuevo, en entornos industriales los cambios de temperatura pueden ser muy relevantes y, bueno, pues es mucho más sencillo estabilizar en temperatura un pequeño dispositivo con un microchip que un equipo bastante más voluminoso. Y luego una cosa también muy importante es que nos permite escalar el número de componentes en un sistema, es decir, si en vez de un sensor o un fotodetector o un láser necesitamos 10 láseres, pues bueno, esto se puede llegar a implementar en un instrumento, pero si llegamos a necesitar 100 láseres o 100 fotodetectores, bueno, pues evidentemente esto se empieza a complicar. Si esto eres capaz de meterlo en un circuito fotónico, esto es muy sencillo, es como la electrónica, que el número de componentes es muy fácilmente escalable. Y esto sobre todo cuando lo mueves a volúmenes de producción muy grandes, pues abarata mucho el coste. Es como la electrónica, lo mismo. Si es capaz de producir muchos en volumen, el coste por chip es de unos pocos céntimos. Bueno, pues entonces la mayoría de los circuitos fotónicos integrados que se utilizan hoy en día se utilizan para longitudes de onda del infrarrojo, alrededor de los 1550 nanómetros, ya que ese tipo de longitudes de onda son óptimas para aplicaciones de telecomunicaciones, que es donde a día de hoy tiene más salida esta tecnología, para routers o módems ópticos para transmisión de datos. Sin embargo, hay muchas otras aplicaciones, en el sector médico, bioquímico, el sector incluso agroalimentario, que muchas de sus aplicaciones utilizan luz visible. Luz visible estamos hablando en el rango de longitudes de onda o de frecuencias de 400 a 900 nanómetros aproximadamente. O en el cercano infrarrojo, es decir, hasta 1600, 2000 nanómetros. Entonces, pues bueno, las aplicaciones en este rango de longitudes de onda son muy variadas.
desde elementos de diagnóstico, bioquímico o médico, laboratorios en chip, incluso secuenciación de ADN, optogenética, etcétera. Pero bueno, nos vamos a centrar nosotros en este seminario en las aplicaciones para análisis de comida, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues bueno, las aplicaciones son muy variadas, principalmente pues detección de contaminantes o de ingredientes en las líneas de producción, detección de toxinas o de elementos patógenos, en microscopía de comida, esto se utiliza más para análisis de laboratorio, pero también tiene muchas aplicaciones. Y luego lo que vamos a comentar aquí más en detalle, que es la espectroscopía, las aplicaciones de espectroscopía, ya sea en espectrómetros industriales o en espectrómetros miniaturizados, para lo que es el análisis bioquímico y fluorescencia, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para espectroscopía de alimentos. La primera, por ejemplo, es la absorción, ¿de acuerdo? La absorción es la evaluación química de la composición química de un elemento en función de las longitudes de onda de la luz que absorbe cuando se transmite luz a través de ese alimento. Principalmente se utiliza en líquidos, ¿de acuerdo? Pero también se puede utilizar para otros tipos de alimentos como frutas bueno, alimentos o por ejemplo, semillas o incluso también especias, donde la transmisión puede ser sencilla. Ejemplos típicos, pues es, mismamente aquí podéis ver diferentes ejemplos. En zumos de frutas, pues se puede ver el contenido de sólidos en disolución, el pH, el color, algún tipo de adulteración. En leches, por ejemplo, puedes ser capaz de medir la grasa de la leche, el contenido en proteína. Incluso, por ejemplo, en azafrán también se puede medir ciertos tipos de elementos dentro del azafrán. Y sobre todo en España, por ejemplo, el aceite de oliva, bueno, aceite en todo tipo, tipos de aceites, si están adulterados o no, su contenido en acidez o en peróxidos. Y en vino, por ejemplo, pues de nuevo lo mismo, la calidad, la cantidad de fenoles o de taninos, y por supuesto el contenido en alcohol. Otro tipo de espectroscopía es, en vez de en absorción, en reflexión, es decir, se refleja luz contra el alimento y se mide la reflexión de esta luz, ¿de acuerdo? Para ver cómo cambia, qué composición química tiene este alimento. La penetración de la luz en el alimento, antes de reflejarse, dependerá de la longitud de onda que utilicemos, del láser, dependerá, por supuesto, de la potencia del láser y luego también de la composición de la muestra. Entonces, pues bueno, ejemplos aquí podéis ver pues en tipos de carne para marisco, en este caso, por ejemplo, de cangrejo, donde puedes ver pues si son imitaciones de surimi o si utilizan diferentes calidades de carne. En frutas, pues puedes ver la variedad de fruta que es, la madurez, el contenido en azúcar. Carne, pues lo mismo, diferentes tipos de carne se pueden investigar. En purés o mermeladas lo mismo, contenido de azúcar, diferentes contenidos de diferentes tipos de frutas en función de las mermeladas que se utilicen. Y luego en lo que es en grano completo, por ejemplo, en trigo, centeno, etcétera, pues el nivel de proteína, el nivel de humedad, el nivel de aceite, por ejemplo, etcétera. Bueno, si nos salimos del visible y nos vamos al cercano infrarrojo, al infrarrojo cercano, de nuevo lo mismo, se puede hacer una evaluación de la composición química, pero en este caso lo que se mide es la absorción vibracional de los diferentes enlaces químicos, ¿de acuerdo? Es un análisis un poco más complejo, requiere medidas más avanzadas para extraer información, pero nos puede dar muchísimo más información. Pues por ejemplo, en carnes se puede utilizar el tipo de carne o el tipo de órgano que puede estar mezclado con la carne, incluso aquí se mide en ternera y en chicken, pero en pollo, pero también se puede medir en otros tipos de carne. Lo mismo, por ejemplo, para los pescados, en función del tipo de especie del pescado, que generalmente se utiliza un análisis de ADN y con las técnicas de cercano infrarrojo pues no sería necesario este tipo de prueba más compleja. Y de nuevo, pues análisis de fruta o incluso de gluten, bueno, elementos que contengan gluten. Finalmente también se puede, hay otra técnica más, la fluorescencia, que básicamente lo que mide es la emisión de luz que todos los alimentos, debido a los fluoróforos que tienen, emiten. Evidentemente esta fluorescencia con el ojo humano no se puede llegar a distinguir, pero con sensores de luz muy precisos, pues se puede llegar a distinguir qué tipo de fluorescencia tiene cada alimento, ¿de acuerdo? Y esto, pues bueno, en función de la longitud de onda o del ancho de banda de esta fluorescencia, puedes llegar a realizar diferentes análisis.
Como por ejemplo, pues ya veis, en queso se puede ver la variedad, el tipo de método de manufacturado, el origen geográfico. Esto es importante, por ejemplo, para el tema de las denominaciones de origen. En huevos también se puede medir la frescura del huevo. Bueno, todo tipo de medidas. Íñigo, te quedan 5 minutos incluyendo preguntas. Sí. Luego también tenemos la espectroscopía Raman. De nuevo es otro tipo de espectroscopía. Aquí hay que poner una muestra del alimento a medir en unas placas metálicas y realmente, pues bueno, la medida se hace sobre pequeñas muestras a nivel de laboratorio y se utiliza principalmente para medir patógenos o toxinas y restos de antibióticos o pesticidas en los alimentos, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalle. Entonces, pues bueno, todo este tipo de espectroscopía se puede implementar en circuitos de nitruro de silicio. Es un sustrato material que es muy bueno para propagar este tipo de longitudes de onda. Y estos circuitos se diseñan ensamblando diferentes bloques funcionales que permiten pues dividir la luz, filtrar la luz, etcétera, incluso detectarla, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hace la línea piloto Pix for Life. Es una línea piloto europea que está funcionando entre 2016 y 2019 y lo que permite es el desarrollo de circuitos fotónicos para implementar este tipo de aplicaciones, específicamente para pues, bioquímica y medicina. Entonces es un consorcio de 14 compañías e instituciones que intentan salvar este hueco que hay entre todas las tecnologías que se han desarrollado en investigación a lo largo de muchos años y aplicaciones industriales ya cercanas al mercado. Entonces, pues bueno, se trata de ser capaz de ofrecer todo el abanico de tecnologías, o de pasos para desarrollar un circuito fotónico que implemente esta aplicación, compartiendo las obleas para fabricar estos circuitos y ofreciendo también herramientas y servicios a la gente que esté interesada para ser capaz de traducir las necesidades de una aplicación concreta a un circuito fotónico que implemente esa funcionalidad. Hay diferentes proveedores de tecnología. En cuanto a fabricación de chips tenemos a IMEC y la Ionix, que son compañías tanto belga como holandesa. El software que se utiliza para diseñar estos circuitos, hay dos compañías que se dedican a ello, que son Luceda y Phoenix Software en Holanda y en Bélgica. Luego estamos nosotros en Valencia, VLC Photonics, que somos una empresa que se dedica a diseñar estos circuitos y a traducir las especificaciones que la gente interesada en la aplicación quiera traducir o mapear en un circuito. Y luego, para encapsular estos circuitos y realizar lo que es el instrumento final, tendríamos a Tyndall en Irlanda y otra línea piloto europea que se llama PIXUP, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hay una serie de demos que se están desarrollando en el consorcio a nivel interno, principalmente pues sensores de gas o también fuentes de luz láser multiespectrales, es decir, para diferentes longitudes de onda. También hay otra compañía de Madrid que se llama Medlumix, trabajando más en temas médicos. Y bueno, pues si alguno de vosotros está interesado, el acceso para usuarios externos es muy sencillo. Nos mandáis un email o entráis a la página web, se firma generalmente un acuerdo de confidencialidad y nos dais un poco de feedback sobre la aplicación en la que estaríais interesados y luego pues ya se entra en lo que es el desarrollo del circuito fotónico, la parte de diseño, fabricación, testado y encapsulado de estos circuitos, ¿de acuerdo? Y esto pues te permite hacer prototipos a muy bajo coste ya que está subsidiado todo por la Comisión Europea. Y bueno, aquí os dejo una transparencia resumen de todos los socios miembros del consorcio. Muchas gracias. Muy bien, Íñigo, pues muchas gracias. ¿Preguntas para Íñigo Artundo de VLC? Vamos allá. Vale, tenemos Ignacio Papey de Eurecat. Íñigo, si picas en chat, la podrás ver tú mismo. Lo digo Sí, a por ver, varias preguntas también. estoy intentando acceder al chat. En la parte superior, si acercas el ratón a la parte superior de la pantalla. Sí. Bueno, si me las puedes leer, Sergio, igual avanzamos. Sí, claro. Ignacio, muy interesante esta tecnología, pero veo aplicaciones similares a las expuestas anteriormente. Entiendo que la diferencia es que aquí no necesitaríamos fuente de energía para actuar. Dice, ¿la tomaría de la luz solar o la necesitaría en menos cantidad de electricidad? ¿O no lo he entendido bien? ¿Será mucho más caro? La veo, tengo el chat aquí. Sí, Vale. pues mira, son tecnologías similares. Lo que pasa es que, por ejemplo, la tecnología de NIT funciona en el infrarrojo más lejano, mientras que esta tecnología funciona en el infrarrojo cercano y en la luz visible, ¿de acuerdo? Y la fuente de luz es un láser, ¿de acuerdo? O sea, es decir, siempre hace falta una fuente de luz láser
que en función de la aplicación y de la cosa que quieras medir, será un láser de un color o de otro, de una longitud de onda o de otra. Y estos láseres, la parte interesante es que no hace falta que sean unos láseres grandes o voluminosos de alta potencia, sino que se pueden miniaturizar en un microchip. Es decir, el propio láser también está incluido dentro del microchip, con lo cual la energía que consume es muy pequeña y puedes reducir tanto el coste como el consumo de potencia, sí. Muy bien, gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, nos preguntan, Joan dice, ¿qué profundidad de lectura tiene el láser en el producto a analizar? Sí, pues eso depende de tres cosas, principalmente de la longitud de onda que utilices del láser, segundo, de la potencia de ese láser, que suele ser en el orden de milivatios hasta pocos vatios, y luego en función del producto también, qué tipo de producto es. Hay algunos productos que se penetran más o menos. Por ejemplo, si es un líquido, la penetración es completa hasta el final, si es un envase transparente o lo que sea, pero por ejemplo, si es, digamos, carne, pues en función de la carne puede... en carne, por ejemplo, fíjate, para aplicaciones humanas, para dar un ejemplo clarísimo de carne, suele ser unos pocos milímetros, de 1 a 3 milímetros. En pollo no te sabría decir, pero similar. Y en una almendra, pues honestamente no te sé decir, porque yo no tengo esta información. Pero bueno, si estás interesado, puedo trasladar la pregunta a otra gente del consorcio que igual te puede responder mejor. Si no te interesa penetrar el alimento, otra cosa que puedes hacer es, como he dicho, medir en reflexión, es decir, que penetre poco y simplemente midas la superficie. Ok, muchas gracias.